Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquesta jornada PAT en format virtual. Aquesta activitat està emmarcada en la 9a edició de la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica, que va del 16 al 24 d'octubre. La Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica és un esdeveniment en el que es celebren tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i l'alimentació ecològiques entre la població. Degut a la situació actual de la pandèmia del Covid-19, enguany hi ha tant activitats presencials com virtuals. Les activitats que conformen el programa de la Setmana Bio les trobareu a setmanabio.cat i estan agrupades en 5 famílies: visites a productors i elaboradors ecològics, activitats comercials on comerços i punts de venda de productes ecològics ofereixen diferents activitats com presentacions, promocions, tastos i altres, gastronomia i restauració, amb menús degustació i show cookings, activitats a l'escola amb el Premi Escola i activitats de divulgació com és la que estem fent avui. Aquesta jornada l'hem organitzat des de l'ERA, Espai de Recursos Agroecològics, juntament amb el departament, amb l'oficina comarcal del DACA de Berga. El departament va crear la figura que jo represento dels dinamitzadors territorials de producció alimentària ecològica com a figura per ajudar tant els productors que es volen convertir en ecològic com els productors que estan en ecològic. La jornada d'avui la impartirà la Maria Dolores Raigón, que és doctora en Enginyeria Agrònoma per la Universitat Politècnica de València i és professora de l'àrea de Defologia i Química Agrícola a la Universitat Politècnica de València. És experta en agricultura ecològica i la seva repercussió en la qualitat dels aliments. És investigadora i divulgadora científica. Del 2012 al 2018 va ser la presidenta de la Societat Espanyola de Agricultura Ecològica i en l'actualitat n'és la vicepresidenta primera. A més, és membre del Comitè Científic de 5 al Dia, membre del Consejo Asesor del CEMAS, que és el Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible, i és autora de diversos llibres, incloent el Manual de Nutrició Ecològica de la Molécula al Plato. A part de ser autora de més de 100 articles científics, tècnics i divulgatius, també ha fet 200 contribucions a congressos. Les seves investigacions han demostrat la rellevància de la producció ecològica en el foment de la biodiversitat, la sostenibilitat, el seu equilibri amb la naturalesa i el paisatge i la cultura i les societats humanes. En aquesta jornada ens parlarà de la importància de l'alimentació ecològica per la salut humana. Però abans de donar-li pas, us volia donar 4 punts de com anirà aquesta jornada. Les preguntes es faran al final de les ponències que ens farà la Lola. S'obrirà un xat, se us obrirà un xat i els assistents hi podreu fer les preguntes i les mirarem de respondre. Aquesta jornada, com podeu veure, està sent enregistrada i d'aquí a un parell de dies es penjarà la jornada a RuralCat i les ponències a RuralCat i l'enregistrament al YouTube. Als participants de la jornada se'ls farà arribar un certificat d'assistència, els que ho hagueu posat en el moment d'inscripció, i en el correu electrònic que hagueu facilitat, d'aquí un parell de dies rebreu una enquesta de satisfacció que us agrairíem que contestéssiu, perquè ens serveix per l'hora de desenvolupar altres jornades en el futur. I res, sense més preàmbuls, us deixo amb la Lola Raigón, l'alimentació ecològica com a clau per al futur del planeta. Espero. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer tremendo estar en esta jornada. Dar las gracias a los organizadores de las mismas por permitir que primero que se haga, porque dar comunicación de aspectos sobre la alimentación ecológica creo que es de máximo rigor, y segundo por todo el esfuerzo en la organización de las mismas, esfuerzo porque
porque no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar a poder organizar unas jornadas online y que tengan la trayectoria y la difusión que han tenido estas en las que estamos. Bueno, pues como comentaba Roger, vamos a tener lugar toda esta sesión esta tarde, donde voy a impartir dos sesiones. En una primera vamos a hablar de la importancia de la alimentación en el ciclo global del planeta, y en una segunda parte pues hablaremos un poco de las incidencias de la alimentación sobre los aspectos de la salud, y en ese caso pues también incidiremos en las cuestiones de las diferencias entre la alimentación ecológica y la alimentación convencional. Para empezar hablando de la importancia de la alimentación en ese ciclo del planeta, mirad, hay un factor de medición que es la huella de carbono. Esto nos sonará mucho a todos, ¿no? Porque es hoy por hoy la herramienta que tenemos para contabilizar cuánto es el impacto que realizan nuestras acciones sobre el planeta. En el caso concreto de la alimentación, lo que nos pone de manifiesto es pues cuántos recursos estamos gastando y de alguna manera cuál es el gasto del planeta total que tenemos. Todas y todos conocemos que la agricultura y la ganadería son actividades impactantes sobre el medio ambiente, pero de alguna manera lo que tenemos que realizar son actividades que disminuyan la agresividad que la agricultura y la ganadería tienen sobre el planeta. Por lo tanto, ya veremos a lo largo de esta jornada que la agricultura y la ganadería ecológica son dos buenas acciones para disminuir ese impacto medible a través de la huella de carbono. Cuando evaluamos cuál es esa huella de carbono, fijaos que aquí he marcado el hecho de lo que marca España, ¿no? Es decir, en el momento actual, para ver cuál es nuestro nivel de consumo, pues resulta que estamos consumiendo 2,5 veces por encima de nuestras posibilidades. Es decir, nos estamos comiendo 2,5 veces el planeta que tenemos para las generaciones futuras. Eso comparado con países, como veis ahí, que tienen el ranking, como son los Estados Unidos, el ritmo de consumo que tiene ahora mismo los Estados Unidos es de 5, es decir, están consumiendo 5 veces el planeta para las generaciones futuras. ¿Esto por qué es así? Porque realmente hay países que están por debajo de este consumo mundial y nosotros de alguna manera lo que estamos haciendo es consumir los recursos de estos países que están por debajo de la unidad, y de ahí pues estamos de alguna manera hipotecando ese planeta del futuro. Yo siempre digo lo siguiente: no hay un plan B para el planeta. El planeta que tenemos es este, es la Tierra. Y yo no sé si habéis visto las imágenes que han distribuido últimamente sobre Marte, ¿no? Como esta posibilidad que hay de que nos lleven a Marte. Las fotografías de Marte son feísimas. Yo eso no lo veo un planeta para vivir. Y además las condiciones serían más o menos de lo mismo, devorar los recursos para llegar a situaciones de esta medida. Por lo tanto, la acción que tenemos es disminuir este impacto y disminuir, desde luego, estas diferencias tan grandes en el consumo de recursos del futuro. Aquí también lo que veis en esta diapositiva es que cuando establecemos ese consumo de insumos del planeta a través de la huella de carbono, pues resulta
que no todas las actividades tienen el mismo consumo, de la misma manera que no todos los alimentos tienen la misma huella de carbono, y lo vamos a ir viendo. Todos somos también conocedores de cómo la ganadería genera un alto impacto, traducible también a la huella de carbono por los gases de efecto invernadero que generan, por el consumo de determinados recursos, pero también sabemos que hay tipos de ganadería y tipos de ganadería. Es decir, una ganadería basada en que la proteína vegetal se produzca a miles de kilómetros y esa proteína vegetal viaje en barco, viaje en avión y llegue a los determinados países donde está implantada la ganadería para consumir esa proteína vegetal y traducirlo en proteína animal, eso es una locura. La inversión energética es de locos. Lo que hay que establecer son estructuras agrarias y ganaderas lógicas que alcancen un rango equilibrado en cuanto al consumo de recursos del planeta y que además sean capaces de satisfacer las necesidades nutritivas que tenemos día a día. Y digo esto porque, como iremos viendo, sobre todo en la segunda parte, el consumo de proteína es excesivo. Tenemos que ir a una racionalización de ese consumo de la proteína para establecer también ese equilibrio con el planeta. Aquí en esta diapositiva, e incidiendo también en esa huella de carbono que genera nuestra alimentación, pues fijaos desde el verde hasta esa franja roja de alto impacto en la huella de carbono, pues fijaros cómo la producción vegetal, tanto de hortícolas como el tomate, el brócoli o determinadas semillas, sobre todo las leguminosas, son de bajo impacto en huella de carbono, y otras actividades como esa ganadería impactante, pues son de alto consumo de huella de carbono, ¿no? Esta gráfica, la verdad es que nos visualiza muy bien cuál es esta posición de la producción alimentaria desde lo que es la producción vegetal hasta la producción ganadera. Fijaos que en este ranking que encontramos aquí, pues también se sitúan los alimentos de producción acuífera, porque sobre todo ellos lo que consumen mucho es en el transporte. Tener en cuenta que muchos de estos alimentos se capturan en alta mar y hay que transportarlos hasta los destinos, y ahí pues hay un alto consumo, sobre todo de combustibles fósiles, que son los que tienen ese impacto en la huella de carbono. Todos estos datos están obtenidos, como veis de aquí, de FAO. Son datos que hoy en día se manejan para de alguna manera cuantificar cuál es el impacto de nuestro sistema alimentario. De tal manera que, fijaos, si traducimos eso a algo tan simple como es el consumo de una bolsa de patatas fritas. ¿Sabéis? Esas bolsitas así pequeñitas de unos 33 gramos, pues solamente el consumo de una bolsita de un snack de esas características supone la emisión de 75 gramos de CO2. Y en esa emisión está incluida la maquinaria agrícola que se emplea en todo el proceso de, sobre todo, la recolección y la siembra de la patata, con el aporte de combustibles fósiles que se emplean para la continuidad y el manejo de la maquinaria agrícola, también el consumo energético en el transporte durante la distribución,
la fabricación del alimento, que sobre todo tiene el coste energético empleado en el calentamiento del aceite, el tratamiento previo de la patata, los lavados, etcétera, y luego el embalaje. Embalaje en el cual solamente se contabiliza el embalaje, no se contabiliza cuál es la huella y el impacto que ese embalaje luego tiene como un residuo dentro del sistema. Por eso veis aquí que en esa huella de carbono está lo que se genera como basura, lo que se puede generar con ahorros si determinados subproductos se reciclan, cómo se puede disminuir en el transporte, porque podemos acortar los ciclos de producción, distribución y consumo, y además pues también se puede ahorrar en el gasto energético. Cuando veamos la segunda parte, hablaré de una cuestión de eficiencia del alimento ecológico y vais a entender muy bien esta parte de la energía que hablo en el momento actual. Bueno, pues fijaos, todo esto que, como digo, son datos que maneja hoy en día la FAO, también han sido puestos de manifiesto en el informe que se emitió del panel intergubernamental de cambio climático. En este panel o en este último informe se puso de manifiesto que el sistema alimentario era el que generaba entre un 21 y un 37% el total de los gases de efecto invernadero del planeta. Estos son datos pues muy importantes, de tal manera que ese 21-37% se distribuía entre lo que es la agricultura pura y dura, el uso del suelo y luego también pues algunas herramientas desde la producción hasta el consumo. Esto son datos muy alarmantes porque de alguna manera se está poniendo de manifiesto que prácticamente el 25%, si lo tomamos como dato promedio más beneficioso, el 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero se deben al sistema alimentario actual. Por lo tanto, cualquier acción que realicemos sobre este sistema alimentario va a ser bienvenido para disminuir esos gases de efecto invernadero y para llegar a un sistema alimentario mucho más sostenible para el futuro, para, como decía antes, no tener que consumir el planeta de nuestras generaciones futuras. Bueno, ¿y cuáles son esos impactos? Mirad, aquí os he puesto por determinados grupos de alimentos cómo tendríamos esas consideraciones sobre el medio ambiente, la influencia en la nutrición, los consejos saludables y sus implicaciones y pues algunas implicaciones más sobre la sostenibilidad. Fijaos, cuando hablamos de grupos de alimentos, y insisto que esto es muy importante porque no todo el sistema alimentario genera la misma huella y por lo tanto las actuaciones a realizar van a depender también del grupo de alimentos que estemos tratando. Bueno, pues sobre el grupo de alimentos de los cereales en general, los cereales, la producción de pan, el arroz, que es el sustituto del pan en determinadas zonas del planeta, las patatas, la pasta, pues ¿cómo reducir el impacto? El procesamiento requiere que la energía se equilibre con tiempos de cocción. Actualmente se utilizan tiempos de cocción
muy largos y de alguna manera, si vamos disminuyendo esos tiempos de cocción, vamos teniendo pues más retardos en lo que es el ahorro energético. El empleo del agua. Otros problemas como son el empleo de pesticidas, el empleo de variedades genéticamente muy adaptadas, la cantidad de agua que conllevan el uso de esas variedades muy adaptadas a la máxima producción, con un alto consumo de agua, agua que de alguna manera hay que aportar a los cultivos a través de la inclusión de esas herramientas, esas energías, los pozos para elevar el agua. Agua que además es un recurso limitado también para el planeta. Fijaos que todas estas consideraciones tienen un consumo energético, y si tienen un consumo energético, pues están sumando a la emisión de esos gases de efecto invernadero que comentaba anteriormente. En cuanto a la influencia en la nutrición, bueno, sobre todo en el tema del arroz, pero también en el tratamiento de otros cereales, por ejemplo, derivados para la elaboración de los panes, una de las cosas que también ha tenido esta convencionalización del sistema alimentario es al consumo en blanco de estos cereales. Pensad simplemente que realizar la eliminación del salvado de los cereales requiere un aporte energético altísimo. Es decir, el refinado del arroz, el refinado de un trigo, de una cebada, que luego van para la elaboración de las masas panarias o incluso el arroz como tal en consumo en blanco, pues también requiere un aporte de energía alto. Y además, con los inconvenientes nutricionales que eso presenta. ¿Por qué? Porque cuando eliminamos ese salvado, estamos eliminando minerales y estamos eliminando fibra, con todos los problemas que eso luego va a tener para la salud, porque vamos a tener problemas con el colon, se van a generar, bueno, con lo cual volvemos otra vez a la carga energética del sistema global. Cualquier enfermedad es un gasto altísimo en el sistema alimentario. Bueno, otras implicaciones, pues el tema de ir a un sistema de producción de cereales donde las semillas estén bien adaptadas a la zona y por lo tanto revertir en esas variedades tradicionales que en cada uno de los territorios hemos tenido de forma bien adaptada. Si pasamos a otro grupo de alimentos, como son el de la carne, bueno, pues ya he hecho bastante incidencia en ello, los altos impactos energéticos que genera, pero además, si nos fijamos en el tema de la nutrición, el consumo de proteína animal es hoy por hoy abusivo. Tener en cuenta también que cuando hay un alto consumo de proteína animal, también va asociado con un alto contenido en grasa principalmente saturadas, y por lo tanto que van a tener repercusiones sobre nuestra salud y de ahí al sistema sanitario. Hay que retomar el consumo de proteína vegetal, volver a los granos, ahí incluir los cereales íntegros y las leguminosas, recobrar también la gastronomía popular en ese sentido y establecer un consumo mucho más racional. Pero también dentro del modelo productivo hay que recuperar la lógica, hay que volver a los sistemas extensivos donde el ganado tiene mucho que aportar.
mucho por recuperar el paisaje, mucho por incluir dentro de los sistemas silvopastoriles y argumentar toda una serie de territorio que se beneficia de ese modelo de agricultura, de ganadería extensiva con el territorio, con el paisaje, con los bosques sostenibles. Avanzo con el grupo de alimentos y aquí tenemos la leche y los derivados lácteos, más o menos están metidos en el mismo bloque que comentaba anteriormente, por lo que deriva, y aquí sobre todo también hacer incidencia en las transformaciones, además de en el consumo, ¿no? Ser mucho más lógicos a la hora de realizar consumos de estas características. Bueno, en el tema del pescado, como comentaba anteriormente, como os decía, aquí lo más impactante son las grandes distancias que tienen que recorrer los alimentos de estas características. Es verdad que el pescado nos aporta un equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 que es importantísimo y que la fuente de los omega 3 está muy centrada en el consumo de alimentos procedentes del pescado, pero también aquí hay que recobrar un poco la coherencia y ir a especies que estén formando parte de nuestros circuitos más inmediatos, como la sardina, el boquerón, el bonito, recuperar también un poco la temporalidad de captura de estas especies y sobre todo mantener el equilibrio natural en las zonas de captura. En cuanto a las frutas y las verduras, pues hacer incidencia en que la procedencia ecológica de estas frutas va a tener mucho que decir a la hora de disminuir el consumo o el uso de fertilizantes, de sustancias fitosanitarias, también la dependencia, como hemos visto antes, del mercado de las semillas y por lo tanto realizar un sistema mucho más lógico que disminuyan todas esas energías y externalidades. También aquí incidir en dos cuestiones, el tema de la temporalidad y el tema de la proximidad, fundamental. Y el tema de la temporalidad es que se vuelve otra vez crucial. Nos hemos acostumbrado tremendamente a que el tomate esté en el mercado pues todo el año biológico. Eso es una locura, porque para exigir tomate en invierno, o bien recurrimos a las variedades de cuelga tradicionales, o bien tenemos que ir a los sistemas de invernadero. El sistema de invernadero es caro, aun aprovechando la energía solar en las zonas donde la incidencia de la radiación es importante, es un sistema caro, pero además es un sistema que depende de insumos, depende del agua, depende también de las energías de refrigeración y por lo tanto temporalidad es importantísimo para, no solamente porque va a tener beneficios sobre nuestra salud, sino también sobre la salud del planeta, que también es lo que estamos viendo que es importante. Pasamos del grupo de alimentos y aquí nos vamos ya a los azucarados, la confitería y entramos pues en unas cuestiones altamente importantes para la salud. Importantes porque la producción de productos azucarados es también una de los altos impactos que está en el modelo agrícola global. Este consumo excesivo de azúcar, y además de azúcar refinado, porque ahí se nos van determinados minerales que perdemos en la ingesta, pero además hay que invertir energía. Como os decía, cada vez que quitamos un nutriente hay que aportar energía al sistema. Pero además, estos alimentos azucarados, que además si combinamos con
elaboraciones derivadas de los cereales, si lo convertimos en la bollería, pues ahí es donde nos encontramos con el gran impacto nutricional, que es lo que también luego os hablaré de ello, o lo veremos con un poco más de impacto, que es lo que se denominan la fuente de calorías vacías. ¿Por qué calorías vacías? Porque realmente lo que nos aportan estos alimentos es un alto nivel de hidratos de carbono de alta absorción, no de los lentos, sino de los que asumimos muy rápidamente, también en algunos casos fuentes de grasa saturadas, pero están vacías de los nutrientes más esenciales y por lo tanto vamos a tener también derivadas en la salud, pero además otras derivadas que a veces no nos damos cuenta, como son las que están vinculadas a la salud dental. Hay que retomar el equilibrio. Pensad una cosa. Cuando no se conocía el azúcar, la fuente natural era la fruta y la miel. Esas eran nuestras dos fuentes directas de alimentos azucarados. El tema del azúcar, pues ha sido el que ha tenido, como digo, un gran desarrollo y es una de las grandes, perdonadme la expresión, industrias alimentarias que está teniendo problemas, sobre todo sobre la población infantil. De tal manera que, como mensaje positivo, pues tenemos que ir a esa cuestión de que tenemos que actuar sobre el modelo, porque además resulta que de todo lo que se produce en el sistema alimentario, y estamos hablando de alimentos, 1/3 se va directamente a la basura. 1/3. Por lo tanto, el modelo alimentario como tal es insostenible. Aparte de las vinculaciones que tiene como tal, resulta que 1/3 lo desperdiciamos directamente. Por lo tanto, hay que cambiar también, hay que incorporar la R de reducir, la R de distribución, de reutilizaje y de reciclaje. Pero yo aquí incorporaría otra R más, que es la R de lo rural. Tenemos que ponernos en la piel de los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas y ver por dónde están pasando. Día a día asistimos a noticias en las cuales los problemas sociales de los agricultores están ahí. ¿Y esto cómo lo podemos dejar pasar? Hay una pregunta que siempre me realizan al respecto cuando comparo los temas de alimentos ecológicos y alimentos convencionales. Siempre me dicen, pero es que los alimentos ecológicos son caros. Y yo siempre digo, ¿no será que los alimentos convencionales son demasiado baratos? ¿A qué precio se lo están pagando a los productores para que lleguemos a los problemas sociales que estamos llegando hoy en día? Por lo tanto, esta R que yo digo que le falta ahí de ruralizar el sistema, de ponernos en la piel de los productores, es importante para que realmente seamos capaces de entender qué es lo que está pasando en el mundo rural, de entender cuáles esas estructuras que tenemos que romper para recuperar el modelo alimentario mucho más sostenible. Y como dato, pues cuando evaluamos de forma comparativa el modelo ecológico y el modelo convencional establecido en unidades energéticas, mirad lo que ocurre. Aquí pongo 6 modelos de dieta. Una dieta mixta convencional. Cuando digo mixta, hago referencia a que es de consumo de alimentos vegetales y de alimentos
de procedencia ganadera, una dieta mixta ecológica, lo mismo donde se combinan alimentos de origen ganadero y de origen vegetal, una dieta integral convencional, integral ecológica y la ovolacto convencional y la ovolacto vegetariana ecológica. Más o menos para que podamos comparar por pares. Y el consumo energético por año lo divido en lo que sería el transporte, el embalaje, el consumo energético que se realiza en el hogar y el consumo energético que va asociado al tema de los alimentos per se. Bueno, fijaos que si estamos en un modelo alimentario globalizado y muy convencionalizado, el tema del transporte pues prácticamente es muy igual en los 6 modelos de dieta comparados. El tema del embalaje tiene un coste pues un poco mayoritario en las dietas convencionales, de la misma manera que tiene un coste energético también ligeramente superior en lo que se consume en el hogar. Luego, insisto que esto me lo vais a entender muy bien cuando hable de un dato de los alimentos ecológicos. Y por último, pues el valor energético que está implicado en lo que sería la producción total de los alimentos. Y cuando comparamos por pares, pues ahí vemos que los modelos ecológicos son de menor consumo energético, tanto en el par del mixto como del integral como del ovolacto vegetariano, donde vemos que el modelo ecológico pues es de menor impacto energético que el sistema su homólogo convencional. Cuando comparamos la sostenibilidad del modelo ecológico y del modelo convencional, tenemos que ir a parámetros de este tipo, parámetros, como veis ahí, donde se evalúa pues la calidad, la producción, la calidad del suelo, la calidad o el uso de la energía, todo lo que hemos visto. Y esta es la infografía que sacamos de un modelo convencional. Es decir, el modelo convencional es productivo, genera alimentos de calidad, pero para que esto tenga lugar resulta que la calidad del suelo empeora, se maximiza el uso de la energía, la biodiversidad disminuye, se maximiza también la contaminación del agua, los costes totales, los servicios sistémicos están muy minorizados, es decir, estos picos que observamos en el diagrama de pétalos de flor, donde tenemos pétalos grandes, pétalos pequeños, nos está informando que el modelo no es sostenible. Cuando esta misma información la evaluamos para el modelo ecológico, contabilizando los mismos criterios de los datos comparativos, el resultado que nos da es una flor de pétalos donde los pétalos son equitativos o por lo menos mucho más equitativos que el que vemos en el modelo convencional. Lo que nos está informando este sistema es que es un modelo sostenible y equilibrado. Y bueno, ¿cuáles son las características de ese modelo sostenible? Pues respecto a los valores de agricultura, seguir prácticas agrícolas sostenibles, de producción ecológica, desarrollar y mantener la biodiversidad en cuanto a la producción, reducir el impacto que genera sobre todo la producción, la transformación y la distribución, aunque también el consumo es importante, como vemos, porque reduciendo el impacto ambiental en el consumo de esos alimentos, también vamos a incidir en la sostenibilidad. En cuanto a los aspectos nutricionales,
promover diferentes variedades de alimentos. La ingesta tiene que ser altamente diversa, porque con eso también le damos diversidad al modelo productivo. Y además de alto valor nutricional. En la segunda parte veremos cómo conservar los nutrientes a lo largo de toda la cadena alimentaria y promover una dieta equilibrada, estacional y diversificada en el consumo. Respecto a los aspectos económicos, desarrollar técnicas de cultivo adecuadas, promover la autosuficiencia a través de la producción local. En cuanto a la producción, reforzar los sistemas de alimentación local y en cuanto al consumo, promover la accesibilidad económica a una dieta variada. Y por último, los aspectos socioculturales que, insisto, tienen mucha fuerza. Esto de comer pizza o comer hamburguesa, pues no, vamos a volver a la gastronomía mucho más tradicional, que eso nos lleva también a las especies más autóctonas del modelo, pues mantener las prácticas agrícolas tradicionales respecto al modelo productivo, producir alimentos culturalmente aceptables y salvaguardar las tradiciones y culturas gastronómicas, conocer los gustos y preferencias locales. Y bueno, esto es lo que os tenía que comentar con respecto a esta primera parte, donde hemos visto cómo esos impactos del modelo agrícola y del modelo ganadero, es decir, de la producción en general, impacta sobre el planeta, y en la segunda parte pues nos vamos a centrar más en ese valor de los alimentos respecto a lo nutricional. Nos están cargando esa segunda, aquí la tenemos. Y ahí entramos en el papel de la alimentación ecológica en la salud humana y en el planeta. Ya hemos hablado de la salud del planeta, pero aún así, mirad, quiero comenzar con esta transparencia y os la explico. Este es un estudio que se publicó en el 2018 en la prestigiosa revista de The Lancet, y en este trabajo los autores lo que hicieron fue establecer una matriz de datos muy amplia donde se introducían cuáles eran los modelos de consumo en función de las diferentes zonas del planeta que ellos habían clasificado: Asia Central, Norte África, Centro Europa, Centroamérica, más o menos distribuido por las zonas geográficas del planeta, y ahí se vinculaba cuáles eran los modelos de dieta, cuáles eran los consumos mayoritarios de alimentos, cuál era la incidencia de enfermedades que se tenía en esas áreas, distribuido por mujer, por hombre, es decir, en función del género, cuáles eran los impactos ambientales que se derivaban de ese consumo. Lo que concluye este trabajo es que el modelo alimentario presenta lo que llamaban una sindemia global. La sindemia estaba ocasionada por 3 pandemias, lo que llamaban la obesidad, la pandemia de la obesidad, la pandemia de la desnutrición y la pandemia del cambio climático. Las 3 pandemias estaban originadas por el sistema alimentario, es decir, determinados grupos de población presentaban gran obesidad, y esta obesidad se debía a el modelo alimentario. Ese modelo alimentario generaba una serie de impactos sobre el medio ambiente. Esos impactos sobre el medio ambiente tienen también una incidencia sobre el cambio climático y además generan un problema sobre la salud. Además, los autores de este trabajo para mí fueron pues altamente valientes, porque acusaban al modelo impactante actual, es decir, al que sostiene la gran industria de la producción de alimentos, pues los acusa de ser los causantes de esta sindemia global. Y además dice que son empresas que se sostienen
gracias a las grandes subvenciones que reciben y solicitaban que estas subvenciones, en lugar de ir dirigidas a sustentar este modelo de agricultura, pues vaya realmente dirigido a sustentar modelos de agricultura locales que contribuyen a las redes económicas de proximidad, etcétera, etcétera. Y además no repercuten sobre el cambio climático. Y es que, fijaos, si nos vamos a un grupo de alimentos como el que vemos sobre la pantalla, donde pues tenemos aquí alimentos procedentes de esa industria de la panadería, ¿no? Ese modelo de la bollería basado en cereales muy refinados, grasas saturadas, azúcares refinados también. Pues para obtener estos alimentos resulta que nos basamos en un sistema altamente industrial donde la energía que hay que poner en marcha consume muchos megajulios. Además se tratan de alimentos muy impersonales, los encontramos en todos los lineales. Da igual de la zona geográfica donde sea, y da igual del país. Nos podemos encontrar las mismas marcas, los mismos formatos en cualquier punto del planeta. Y además son alimentos que para alcanzar las materias primas que se necesitan para su producción, pues cada vez más nos estamos encontrando con los impactos sobre el uso del suelo, el impacto en el uso de fertilizantes, plaguicidas, pero además muchas de esas materias primas requieren de grandes superficies que lo que están haciendo es avanzar en la frontera de la deforestación, sobre todo de la deforestación amazónica, con todos los impactos medioambientales que ello nos genera. Pero además, este grupo de alimentos pues nos generan esa fracción que os comentaba anteriormente de calorías vacías. Por lo tanto, la deriva directa está en las enfermedades del siglo XXI, obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, cáncer, enfermedades que a todos y todas nos suenan mucho. Y las enfermedades del planeta las conocemos, las que hemos comentado en la sesión anterior, que de alguna manera también quedan registradas en los límites planetarios. Y fijaos, los límites planetarios también lo que nos ponen en evidencia es cómo nos hemos consumido los recursos para las generaciones futuras. Biodiversidad, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo relacionados con esos límites planetarios y por lo tanto hay que incidir en ellos. Así que fijaos, este modelo de agricultura impactante hay que cambiarlo y hay que cambiarlo al modelo agroecológico. Un modelo agroecológico que va a tener incidencia sobre la salud planetaria, incidiendo sobre todo en la salud del suelo y por lo tanto en el segundo grupo de la salud, que es la salud humana. Agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderos, consumidores y consumidoras, que somos todos y todas, vamos a tener repercusiones del modelo agroalimentario sobre nuestra salud. Fijaos, la salud planetaria, hemos hablado de ella, los límites, la huella de carbono, el cambio climático, el avance de la frontera de la deforestación. Y en la salud humana. En la salud humana resulta que cuando hablamos de incidencia de salud y enfermedad, hay que ir a dos aspectos importantes. Uno, el factor genético, es decir, la susceptibilidad que cada una de nosotras tengamos a sufrir la enfermedad, y por otro lado, la acción ambiental, es decir, lo que nos marca
qué individuos genéticamente susceptibles se pueden ver afectados por la enfermedad. Esto es altamente importante porque muchas veces nos dicen, la enfermedad tiene factores genéticos, pero es que, fijaos, la carga genética tiene muy poca variabilidad. Nuestros genes son prácticamente los mismos genes que tenían nuestros ancestros hace 10.000 años. Entonces, ¿qué es lo que nos hace cambiar? ¿Qué es lo que hace que se produzcan las mutaciones? La acción ambiental. Y la acción ambiental, a diferencia de los cambios genéticos, son cambios altamente dinámicos, son muy rápidos. Nos vemos afectados por lo que pasa en el ambiente. Pensad, por ejemplo, la desgracia que está pasando en la isla de La Palma. El aire que respiramos, pues seguramente pasará factura por la incidencia de esos gases tóxicos. Mirad, la esperanza de vida se ve recortada 1.7 veces en función de la calidad del aire, de lo que respiramos. Por lo tanto, si la pureza del aire es la adecuada, nosotros tendremos unas condiciones de vida adecuadas. Pero quizás el impacto más importante, más dinámico que hacemos, al menos 1 o 2 veces al día, al menos 1 o 2 veces al día, cuanto menos 3, o si nos vamos ya a los niños, pues seguramente 4 o 5 contando las merenditas y los cortos espacios de alimentación. Pues es eso, es la alimentación. La alimentación tiene un alto impacto sobre la incidencia a esa enfermedad. Es decir, que aunque los genes tengan importancia en marcarnos la enfermedad, el cómo cuidemos a nuestros genes va a ser realmente lo impactante en el efecto de la salud y la enfermedad. Por eso la importancia del qué comemos y el cómo comemos también, pero sobre todo el qué comemos. ¿Por qué va a ser importante? Principalmente por 2 cuestiones. Una, por lo que llamamos la carga química. La carga química lo que nos va a marcar es a ver cómo explicarlo, esa densidad, o más que densidad no, esa presencia de moléculas que no tienen por qué estar en la alimentación. ¿Cómo entra un pesticida en mi vida? Pues entra por los alimentos. Porque el pesticida, la vía de entrada que tiene es el alimento. Y ahí lo tenemos. Los gases, como digo, pueden entrar por la respiración, pero un pesticida es el agua o el alimento. Pues esto va a tener mucha incidencia sobre nuestra salud y la otra carga que va a tener también alta incidencia es el tema de la calidad nutricional que tengan nuestros alimentos, la composición de esos alimentos. Y alguien puede decir, bueno, pero es que la composición no varía. Pues no. Cuando mi abuela consumía una manzana en su vida, la composición de esa manzana, independientemente de la carga química, la densidad de nutrientes era totalmente diferente a la manzana que yo me puedo consumir en el momento actual. ¿Por qué? Porque se ha ido produciendo lo que llamamos el fenómeno de la dilución nutricional. Es decir, existen causas como son el cambio de variedades locales por variedades comerciales, el hecho de que los suelos van perdiendo la fertilidad biológica, el hecho de que cada vez se recolecta antes y por lo tanto acortamos los ciclos biológicos y por lo tanto el desarrollo de una manzana no llega a su óptimo de maduración y por lo tanto no llega al momento donde los nutrientes son los adecuados. Y todos esos factores hacen que los nutrientes que tengan los alimentos en el momento actual se han perdido.
Fijaos, aquí muestro una gráfica. En esta gráfica lo que hablo es del detrimento, porque principalmente lo que muestra es la pérdida del valor nutricional en una evolutiva pues de 100 años, no, son 60 años más o menos, pues lo que hemos podido perder. Estas pérdidas se manifiestan más cuando más pequeño es el nutriente, es decir, cuando hablamos de oligoelementos como el hierro, el cobre, pues más manifiesto se produce. Esto lo observamos para un grupo de frutas, pero cuando hablamos de los alimentos vegetales como la patata, berenjena, zanahoria, lechuga, la incidencia es la misma. Seguimos volviendo a observar ese detrimento, esa pérdida del valor nutricional. Por lo tanto, tenemos que recuperar, tenemos que hacer acciones para recuperar los nutrientes en los alimentos. Y hemos dicho que las causas estaban en esa pérdida de la fertilidad biológica de los suelos, en esa sustitución de las variedades locales, en esos ciclos que se realizan prematuramente en lugar de llegar a su óptimo de maduración. Pues hay que actuar en cada uno de los parámetros que hacen que se produzca ese fenómeno de dilución nutricional. Y ese modelo nos lleva al proceso ecológico. Es decir, hoy en día tenemos que recuperar el valor nutritivo y ese valor nutritivo tiene que venir de la mano de la nutrición ecológica. Por eso la nutrición ecológica aparece como esa herramienta potente para recuperar el valor nutricional. ¿Qué es esto de la nutrición ecológica? Pues la nutrición ecológica es un concepto global, muy holístico, que considera todos los eslabones del sistema alimentario. Considera, como decía antes, la producción, considera la distribución, pero también considera el consumo. Cómo manejemos nuestros alimentos es importante. Y en ese concepto de nutrición ecológica adquieren la misma importancia los factores de salud, los factores medioambientales y los factores sociales. Lo que os decía antes, vamos a ponernos en la piel de los productores para ver realmente cuál es ese impacto sobre nuestra calidad de vida. Pues eso adquieren la misma importancia y tiene que estar considerada de la misma validez. Es decir, el hecho de que nosotros consumamos alimentos ecológicos va a repercutir en que determinados agricultores y agricultoras tengan una producción más de proximidad. Esa producción de proximidad va a tener los impactos medioambientales, pero además también va a repercutir en nuestro estado de salud. Por lo tanto, todo influye. Y si incide en nuestro estado de salud, vamos a tener menores problemas de carácter, como veíamos antes, de las enfermedades del siglo XXI y por lo tanto vamos a generar menos gasto sanitario. Consideremos un estado de salud, como decía antes, el que conlleva al planeta, el que conlleva a la persona, pero el que conlleva también a todo ese anclaje social en el cual estamos inmersos. Y ahí es donde nace pues este manual, el manual de la nutrición ecológica, de la molécula al plato. Mirad, cuando hablamos de la nutrición ecológica, es importante realmente que nos hagamos eco de cuáles son los nutrientes importantes que tienen nuestros alimentos, conocerlos, saber qué referencia o qué importancia va a tener para nuestra salud el hecho de las vitaminas, las proteínas, el agua, pero también conocer cuáles son los grupos de alimentos importantes para esos nutrientes. ¿Y por qué incido en esto? Pues incido en esto porque, fijaos, ahora cuando os muestre algunos resultados,
Pues voy a hacer incidencia en el tema de la proteína. La proteína, ese nutriente de alto valor, ¿no? La proteína de calidad, que nos hemos vuelto prácticamente locos con el tema de la proteína. Los adultos prácticamente no tenemos necesidades de proteína, nuestras necesidades están muy cubiertas, pero aún así nos volvemos locos con el tema de la proteína. Y es que la proteína está inmersa en un ciclo que es el ciclo del nitrógeno. Cuando nosotros aportamos mayor cantidad de nitrógeno a la producción vegetal, las plantas adquieren mayor frondosidad, pero el nitrógeno también está en la síntesis de los aminoácidos, en lo de los aminoácidos a la proteína. ¿Qué ocurre? Que eso es cierto, pero hasta que llegamos a la capacidad máxima bioquímica de la planta. Es decir, no intentemos que una lechuga alcance un 4% de proteína, porque no lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar. Y por lo tanto, seamos muy conscientes con lo que pasa con los nutrientes en los grupos de alimentos. Bueno, pues vamos a empezar con algunos ejemplos. Por ejemplo, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, que son responsables de una parte de la ingesta calórica que nosotros necesitamos, pero también van a estar presentes sobre todo en los sabores dulces. Y aquí os muestro el contenido de sólidos solubles, es decir, es una manera de representar esos grados de azúcares que tienen algunos alimentos, y en diferentes matrices, fijaos que todas son matrices de frutas y verduras producidas de forma ecológica, de forma no ecológica, y la diferencia porcentual que presentan. ¿Qué es lo que observamos? Que de forma mayoritaria los alimentos de producción ecológica alcanzan mayor contenido en estos sólidos solubles. Hay algún grupo de alimentos, como por ejemplo algunas mandarinas, que son más dulces, las de producción no ecológica. Eso también a veces está relacionado con el tema del abuso en el nitrógeno. Cuando pasamos de nutriente, nos vamos a la proteína, pues aquí os muestro justo ese dato que os comentaba antes. Fijaos cómo en la gran mayoría de los alimentos, excepto en aquellos que son de producción ganadera, pues quien gana en cuanto a proteína son los alimentos de producción no ecológica. Eso realmente se debe a ese abuso que se realiza con el nitrógeno. Pero es que además, fijaros en los datos, no sé, en el caso del hinojo, ¿no? En el bulbo del hinojo, el ecológico tiene un 1,84 y un 2,41 el no ecológico. Es que no vamos a pasar de un 2,5, como mucho, no vamos a pasar porque bioquímicamente no nos llega a eso. La diferencia porcentual es bastante, pero nos movemos en ese 2,5% que pueda tener. En cambio, en los alimentos de producción ganadera se produce otro efecto, y es que los animales realmente están consumiendo proteína de alto valor. Y en ese caso, pues como vemos, las diferencias sí que son favorables a la producción ecológica. Otro dato que os quiero que quiero hacer incidencia en él es que cuando hablamos de la proteína, lo importante no es la proteína como tal, sino la calidad de esa proteína. Y la calidad de esa proteína nos viene puesta de manifiesto con la cantidad de aminoácidos esenciales que presente. Aquí os muestro dos aminoácidos esenciales, el triptófano y la lisina, que presentan la chufa, ese pequeño tubérculo de donde se obtiene la horchata, o que se produce para la obtención de la horchata, y ahí lo que vemos es que en el caso del triptófano prácticamente no hay diferencias, y en el caso de la lisina, la de producción ecológica pues nos lleva a mayor concentración. Otro de los nutrientes, la grasa. En la grasa también hay que hacer una diferencia entre grasa
de origen vegetal y la grasa de origen animal. La grasa también es un alimento, un nutriente, perdón, un nutriente energético, es un sustento energético que tenemos, pero además en la grasa, la importancia de la grasa es que estos tres ramales que vemos aquí, pues son los ácidos grasos y resulta que determinadas grasas aportan ácidos grasos esenciales, es decir, que solamente los podemos tomar de la alimentación. Eso es lo que ocurre con algunos omega 3 de la grasa del pescado que os comentaba anteriormente. Y otra de las cosas que le ocurre a la grasa es que es el vínculo de la palatabilidad que presentan algunos alimentos, porque nos transportan los sabores y hace que los alimentos también sean más agradables a la hora del consumo. Este es el resultado del contenido en grasa que presenta una colección de almendra, pues veis ahí la comuna guara, la comuna, son diferentes variedades, y la yargueta, ¿no?, de almendra. Fijaos, las almendras tienen que ser alimentos grasos. Cuando una almendra no tiene grasa, pues y la consumimos, aparecen esas texturas granulosas, como si fuera una arenilla. Y la grasa, en cambio, es lo que le da la untuosidad a este alimento. La importancia de la grasa, por lo tanto, en los alimentos de origen vegetal va a ser una, y la importancia de la grasa en los alimentos de origen animal va a ser otra. Porque además, estas ramitas que os comentaba antes, el perfil de esos ácidos grasos también va a ser importante. En las grasas vegetales vamos a tener mayor presencia de ácidos grasos mono y poliinsaturados, los que tienen beneficio para nuestra salud, y en las grasas procedentes de la ganadería va a tener mayor presencia la grasa saturada. Eso os lo muestro aquí en esta tabla. En esta tabla lo que se hace es obtener la grasa de una lubina, de lubinas de producción ecológica, lubinas de producción convencional. Además, la grasa la obtenemos de los lomos con piel y de los lomos sin piel. Obtenemos el perfil de los ácidos grasos, los agrupamos por saturados, poliinsaturados y monoinsaturados y establecemos los ratios. Y vemos que ese perfil el perfil lipídico de la grasa contenida en los animales de producción ecológica, pues es mucho más equilibrado, mucho más adecuado para nuestra salud. Otro ejemplo os lo muestro con este alimento de aquí. Estos son hamburguesas. Esta es de producción ecológica, esta de aquí es de producción ecológica y estas de aquí son de producción convencional. Casi ya con los colores, la aparición de la grasa externa esa que tienen, casi llegamos a la intuición, ¿no?, de que ahí esa grasa puede, es el origen de estas carnes. Bueno, lo primero que hacemos es analizar el contenido en proteína y obtenemos que la proteína presente en la carne de producción ecológica es de un 18%, y las de producción convencional, los niveles de proteína es prácticamente un 14%, es decir, 4 unidades porcentuales menos. Eso es mucho para ser un dato de proteína en carne. Lo que no tienen de proteína, ¿en qué lo van a tener? Pues en grasa. Aquí aparecen los niveles de la grasa. Esta de aquí presenta casi un 12% en grasa, un 6,5% la del medio y la ecológica un 1,22%. ¿Eso qué nos pone de manifiesto? Nos pone de manifiesto que si hacemos una ingesta de esta hamburguesa, por cada unidad de grasa estamos ingiriendo 1,15 de proteína, es decir, casi a la par grasa y proteína. Por cada unidad que consumamos de la hamburguesa del medio
de grasa estamos consumiendo 2,22 de proteína y en el caso de la ecológica por cada unidad de grasa estamos consumiendo casi 15 unidades de proteína, es decir, un ratio mucho más adecuado para la nutrición, pero también para nuestra salud. Porque además cuando analizamos de nuevo ese perfil lipídico, esa fracción de los ácidos grasos y los agrupamos por monopoliinsaturados, pues nos damos cuenta que la fracción de los ácidos grasos saturados es menor para la hamburguesa ecológica que para las convencionales. Es decir, que la hamburguesa ecológica contiene menos grasa y además se trata de una grasa más saludable. Pero además llegamos también a otro dato y es uno que hasta ahora no hemos hablado mucho de ello y es los residuos que aparecen en los alimentos ligeramente transformados, como son las hamburguesas. Alguien puede pensar, la hamburguesa es carne, se tritura y se pone en el mercado. No, la hamburguesa ya está considerada como un alimento procesado y por lo tanto puede llevar aditivos alimentarios. Y en concreto, uno de los aditivos alimentarios que presentan son los sulfitos. Cuando nosotros hacemos una reacción para evidenciar la presencia de los sulfitos, añadimos un reactivo. Esta es la carne ecológica y estas son las carnes convencionales. Cuando añadimos ese reactivo, la presencia del sulfito hace reaccionar, se pierde el color verde del reactivo y aparecen los colores marrones. Es decir, carne con menor nivel de proteína, con mayor nivel de grasa, grasa de peor calidad y además con presencia de aditivos alimentarios que puede también tener repercusiones sobre nuestra salud. Cambiamos de nutriente o de contenido de composición en los alimentos y pasamos al contenido en agua. Y aquí observamos un perfil diferente, es decir, los alimentos de procedencia convencional, como vemos aquí, tienen mayor contenido en agua. Estos son 3 tipos de lechuga, lechuga tipo iceberg, hoja de roble y tipo romana. Esta mayor diferencia en agua es porque los alimentos o las producciones convencionales se riegan más. Podría ser, no digo que no. Pero no es el caso, porque como son estudios de investigación, estudios de pares, pues nosotras lo que hacemos es emplear las mismas dosis de agua de riego. El origen de este mayor contenido en agua está otra vez en el nitrógeno. El nitrógeno y sobre todo los nitratos que empleamos en la fertilización nitrogenada son moléculas altamente solubles en agua. De tal manera que cuando la planta absorbe el nitrato, absorbe agua, nitrato, agua, y acabamos con esta concentración que tenemos aquí. La mayor cantidad de agua tiene diferentes lecturas. La primera está en el mayor contenido en materia seca. Es decir, si esto es el 100% del alimento y esto es agua o esto es agua, la diferencia es materia seca. Y en la materia seca es donde tenemos los nutrientes. Aquí vemos las diferencias porcentuales y prácticamente hay mayor contenido en materia seca en los alimentos de procedencia ecológica. Otra de las consecuencias que tiene está en el rendimiento. Y aquí es donde viene esa llamada que os hacía en la primera parte de la presentación. El rendimiento, entender rendimiento energético, rendimiento en la elaboración, rendimiento en general. Y es que, fijaos, si nosotros queremos producir esa patata frita que veíamos antes, esa bolsita de 33 gramos de patata frita, y eso nos lleva a un proceso de fritura, si la patata tiene un 5% más de agua, como lo pueden tener las convencionales, en el proceso de fritura hay que invertir más energía para eliminar ese 5% más de agua. Y por lo tanto, es un rendimiento que
se minimiza o que tenemos ahí menores datos de rendimiento cuando se produce la patata frita convencional. Eso traducirlo a salsa de tomate, traducirlo a la elaboración que queramos. Si tenemos más agua en el alimento y el objetivo es llegar a un procesado donde ese agua desaparece, pues realmente la inversión energética que hay que poner en el modelo es mayor. Otra de las consecuencias que tiene el mayor contenido en agua es la conservación. Cuando nosotros tenemos alimentos con alto contenido en agua, pues la vida útil se minimiza. Eso lo vamos a ver en estas fotografías que yo os voy a poner aquí, donde observamos una naranja de producción ecológica, una naranja navelina, y una naranja navelina de producción convencional o no ecológica. Y lo que vamos observando es el paso semana tras semana durante la conservación de estas frutas. Aquí vemos la semana 1, esta es la semana 2, la 3, la semana número 4. Fijaos cómo la fruta convencional está perdiendo ya la vitalidad. Vemos una piel más deteriorada que ya no alcanzaría la calidad comercial. Aparecen las necrosis. Esta es la semana número 12, la semana 13, 14 y 15. Se trata de la misma fruta, producidas bajo dos sistemas. La fruta ecológica, en este caso, pues es la misma porque yo qué sé, se apreciaba muy bien cómo evolucionaba ese efecto durante 15 semanas. Y la convencional se trata de la misma fruta también, donde incluso hemos visto la aparición de determinados hongos, ¿no?, que aquí se manifestaban. Y en cambio, en la fruta ecológica, lo único que hemos visto es necrosis, y además por los polos de la fruta, es decir, por donde mayor intercambio entre la entrada y salida de agua tenemos. Yo siempre digo que lo que le pasa a estas frutas nos puede pasar a nosotros en función de la alimentación que tomemos. Recordar cómo cuidemos a nuestros genes, pues va a influir en lo que luego nos pasa. Bueno, y el contenido en agua también lo hemos estudiado en alimentos de procedencia ganadera. En concreto, aquí veis 4 cortes de ternera, donde hemos hecho la prueba de la gota de agua, donde es someter a la carne a una lixiviación propia, donde va perdiendo no solamente agua, sino también los jugos. Y aquí hemos visto cómo se comportan las de producción ecológica, las de producción convencional. Pero además, una cosa que hemos observado es que cuando aumenta la pérdida de agua, es decir, que se incrementa esa cantidad de líquido que nosotros vamos recepcionando con la gota a gota durante un periodo de tiempo, pues hay otras características, otros atributos de carácter organoléptico, como en este caso la tonalidad, el color de la carne, que van cambiando. Es decir, se va perdiendo tonalidad a medida que vamos perdiendo también, o se va incrementando esa pérdida del peso de la carne como consecuencia de la pérdida del agua. Bueno, y cambiamos de nutrientes y pasamos ahora a los minerales. En este caso os muestro también una colección, unas matrices amplias de alimentos de producción vegetal, la acelga, almendra, la cebolla, las lechugas, los plátanos, quinoa, tomate. Y aquí lo que vemos es la producción ecológica, la producción no ecológica y la diferencia porcentual. También vemos cómo aquí en algunos casos se magnifican mucho esas diferencias, siendo casi todas a favor de la producción ecológica. En este caso, ¿a qué se debe esa mayor absorción? Pues a ese equilibrio que tenemos en el suelo, donde la planta realiza de una mejor manera la absorción de los minerales.
Se trata de minerales totales, pero cuando los tratamos de forma individual, como magnesio, como calcio, como potasio o incluso oligoelementos como el zinc, como el hierro, pues también vemos valores más o menos con las mismas diferencias. Cuando cambiamos de nutriente y pasamos a los valores vitamínicos, en este caso analizada la vitamina C, en una colección de frutos cítricos donde tenemos las variedades Nujol, las navelinas, las clemenules o la okitsu, y también de producción ecológica y de producción convencional. Aquí vemos también diferencias que dependiendo del año y dependiendo de la variedad van a tener una diferencia porcentual mayor o menor, pero en todos los casos favorables a la producción ecológica. Eso se debe a ese mayor equilibrio que tiene la planta y por lo tanto un equilibrio que le genera una bioquímica mejor y puede acumular esa mayor vitamina, en este caso vitamina C. Fijaos que en los estudios donde os he hablado de algún alimento muy concreto, sobre todo lo que he puesto de manifiesto es la diversidad biológica, porque para nosotras es fundamental que cuando hablemos de tomates, no hablemos del tomate, sino hablemos del tomate moruno, del tomate de pera, del tomate de conil, porque vamos a encontrar también mucha diversidad vinculada a la variabilidad genética que presenten los tomates. Pero no solamente en el caso del tomate, también en el caso, como veis aquí, de las berenjenas, donde también hemos hecho estudios muy importantes involucrando pues toda esa diversidad genética que se presenta. Y como decía al principio, en una de esas recomendaciones, ¿no?, que se hacían, la diversidad genética vinculada también a la diversidad cultural es importantísimo para recuperar recetas, para recuperar usos en el suelo, pero sobre todo para recuperar también esa diversidad nutritiva que entra en nuestro organismo a través de la ingesta. Y aquí os muestro también, en el caso del pimiento, donde también hemos hecho estudios involucrando a un gran número de variedades de pimiento, y sobre todo porque el pimiento es una de las frutas, aunque su consumo es como hortaliza, pero una de las frutas que mayor nivel de vitamina C concentra. Y cuando evaluamos esos niveles en vitamina C, tanto en el estado inmaduro, en su estado verde, como en su estado maduro, donde aquí veis cómo las mayores diferencias se producen para los niveles en vitamina C en los de producción ecológica. Y a medida que avanzamos en los nutrientes y sobre todo en la calidad de los nutrientes, ahí es donde más presencia se produce en los alimentos ecológicos. Aquí os muestro también una tabla comparativa de los niveles de polifenoles. ¿Qué son los polifenoles y por qué llegan a las plantas ecológicas en mayor concentración que en las no ecológicas? Pues los polifenoles son unas moléculas que nos defienden del estrés oxidativo celular. Son como barreras defensivas para frenar ese estrés oxidativo. ¿Qué ocurre? Que estos polifenoles se generan en la planta como respuesta ante algún estrés, un estrés abiótico o un estrés biótico, pues la planta se defiende generando estos componentes polifenólicos. Y ahí los tenemos en las plantas, nosotros los consumimos de las plantas y puede generar esa defensa oxidativa que hacía referencia antes. Y como vemos aquí, la práctica totalidad, mayores diferencias para los de producción ecológica. Y cuando en lugar de polifenol evaluamos la capacidad antioxidante total,
pues aquí es donde llegamos también a esas diferencias magníficas, sobresalientes, donde los alimentos de producción ecológica, ahora ya sí involucrando también algunos alimentos de producción ganadera, pues se alcanza a tener mayor capacidad antioxidante total. Defensas que nuestro organismo toma en el formato de almendra, de fresa, de garbanzos, de tomate, de lechuga, incluso de carne. ¿Y qué pasa cuando nos fijamos en los valores organolépticos? Es decir, vemos que desde el punto de vista nutricional se marcan esas diferencias y que esas diferencias va a tener muchas repercusiones luego para la salud, incluso para la salud del planeta, como hemos vinculado en la primera parte. Pero, ¿ese tomate me va a gustar más? Bueno, en los gustos, en lo que apreciamos en boca o en ese cómputo de los atributos organolépticos, cada consumidor tiene una apreciación muy individualizada. Pero nosotros lo que hicimos en este estudio fue una cata altamente importante, porque contamos con cocineros de prestigio, contamos también con elaboradores, productores ecológicos, no ecológicos también, consumidoras en general. Contamos con un perfil muy diverso de personas que contribuyeran en la cata, y en esta cata se valoró tantos alimentos frescos, como veis ahí el pimiento, tanto en su estado inmaduro como maduro, frutos cítricos, manzana. También se valoró otros grupos de alimentos como el arroz. Tenemos también otras valoraciones, pero aquí para que lo veáis con esa referencia. También alimentos de origen ganadero, algunos hubo que procesarlos y otros procedían de transformaciones, en este caso de transformaciones de un secado de la carne. Conclusión: hay atributos organolépticos y hay alimentos donde la diferencia de estos atributos organolépticos está muy marcada, y además realizado con un cómputo de muchos catadores que nos ponen de manifiesto estas diferencias. Y lo vemos, pues, por ejemplo, la carne de pollo era una de las que más marcaban, también los procesados, pero también los frutos cítricos, quizás en el caso del huevo, porque nos falta mucha formación de ver los impactos del color. Como todavía asumimos que un huevo con mucho color es un huevo de alta calidad. No, el color es altamente, quiero decir, el color de la yema de huevo es un atributo altamente modificable, y por lo tanto un atributo que no es importante a la hora sobre todo porque tenemos otros que van a ser más importantes, como sobre todo la proteína o cómo apreciemos, ¿no?, los sabores de ese alimento. Y bueno, ya para finalizar, si a mí me dijeran cuáles son los ingredientes que tienen que formar parte de esa dieta para configurar la alimentación del futuro, yo haría referencia a que los alimentos tienen que venir de un proceso rural, tienen que converger en esa pauta social a la cual hacía referencia antes, que tenga relación con los productores, agricultoras, ganaderas, que realmente el mundo rural se vea puesto de manifiesto, pero también haría referencia a que tienen que ser de un modelo ecológico por todas las connotaciones que hemos visto, tanto para la salud del planeta como para la salud humana, como para los valores organolépticos, como para las repercusiones en todo lo que significa el sistema alimentario. Pero también tiene que tener una connotación lógica,
como os decía antes, no podemos decir que somos ecológicos o somos consumidores ecológicos si resulta que consumimos tomate en invierno o consumimos kiwi de procedencia de Nueva Zelanda. Hay que entrar, evidentemente, en una lógica, ir a los alimentos de temporada, ir a los alimentos que son razonables. Por lo tanto, esos tres ingredientes agroecológica nos llevan a eso, a tener un modelo de consumo agroecológico en cada uno de nuestras ingestas. Y esto es lo que os quería decir. Solamente ese pequeño mensaje de homenaje a Mafalda. Aquí no se rinde nadie. Tenemos mucha lucha que hacer, pero también pensar que nuestra mayor contribución a esa lucha es el consumo que podemos realizar en el día a día, teniendo en cuenta esos tres ingredientes, esos tres factores tan importantes para la salud del planeta y para la salud humana. Muchísimas gracias por vuestra atención y abierta el turno de preguntas que se pueda establecer. Gracias. Muchísimas gracias, Lola. Como siempre, oírte es un auténtico placer. Nos has hecho una buena panorámica desde las repercusiones planetarias a desgranar las ventajas por alimentos, por grupos ecológicos, no ecológicos. Me presento rápidamente, soy Neus Vinyals, treballo a l'ERA, l'entitat que juntament amb l'oficina comarcal del Berguedà hem estat preparant aquesta xerrada dins d'aquesta setmana bio que està farcida de jornades i activitats per triar i remenar. Ara, certament, és el moment que si teniu preguntes poder-les fer. A mí, Lola, se me abre alguna pregunta para calentar un poquito el tema. Siempre haces la comparación entre ecológico y no ecológico, pero ya sabemos que ni todos los ecológicos trabajan igual, ni todos los convencionales, vamos a decir, trabajan igual. ¿Cuáles son los criterios de escoger cuando hacéis vuestros análisis nutricionales y comparativos entre escoger un producto ecológico y un producto convencional? ¿Cómo os regís para escoger qué cogéis, ¿no? para analizar? Esa pregunta es buenísima, Neus, porque realmente nuestros estudios son estudios que van a niveles de experimentación. Es decir, que nosotros contamos con campos donde mantenemos durante históricos un manejo ecológico y campos que están próximos, que van a presentar similitud en las condiciones de suelo, también en las climáticas, y que además se van a manejar más o menos con las mismas condiciones de agua de riego. Es decir, nosotros principalmente lo que hacemos son estudios experimentales, diseños experimentales en campo. Solamente muy pocos alimentos, sobre todo los que vienen ya de un origen procesado, son los que hemos valorado en consumo. Pero en ese caso siempre hemos dicho, esto viene directamente del consumo, es decir, que el consumidor tiene, por ejemplo, los estudios que habéis visto de la carne de hamburguesa, esos eran de consumo. Nosotros realizamos la compra de las hamburguesas en los lineales, es decir, que es ya el destino final del consumidor. El consumidor, cuando va a consumir una hamburguesa, la va a consumir de un tipo, de otro, y por lo tanto lo que ya va a recibir es de esas características. Pero a excepción
de algunas cuestiones muy puntuales, como esa, por otro caso, la leche. También tenemos estudios realizados en leche, pues es que claro, la leche, lo que hoy se comercializa como leche, no es nada más que un líquido homogeneizado, estabilizado, que es el que llega al final al consumidor. Si nosotros realmente hiciésemos el análisis del ordeño de unas vacas ecológicas, eso no es lo que llega finalmente al consumidor. Lo que llega al consumidor es lo que encontramos en el tetrabric. Por eso, en algunos casos evaluamos lo que ya el consumidor recibe como alimento final, y otra cosa es, por ejemplo, los cultivos. Cuando nosotras nos ponemos a evaluar la diferencia nutricional en el tomate, lo primero, lo que os decía, no hay un tomate. ¿Cuántos tomates tenemos? Aquí veis algunos de nuestros pósters de investigación. ¿Cuántos tomates tenemos? Pues muchos. Pues los ponemos en campo, y en campo los llevamos al cultivo, en ecológico, en convencional, vemos cuál es el comportamiento, y luego de ahí pues ya realizamos los análisis que son, como llamamos, de estudios de pares, ¿eh? Muchas gracias, Lola. Igual después te sigo preguntando. Hay una pregunta de uno de nuestros participantes que habla de dónde podemos, cómo podemos hacer un análisis nutricional de un producto y dónde podemos encontrar información de estos análisis. Yo casi aquí aprovecharía para hablar precisamente de tu libro que has mencionado dentro de tu ponencia, que es este libro del Manual de Nutrición Ecológica, de la molécula al plato, que justamente haces un estudio bastante exhaustivo desde los principios activos de la nutrición a, bueno, no se ve mucho, a un estudio bastante detallado de los diferentes tipos de alimentos y cómo están, cómo están constituidos y qué aspectos nutricionales nos aportan en comparación por un sistema y otro. ¿Nos puedes tú dar alguna pista más? Bueno, en el manual, que ahí se ve la contundencia que tiene, creo que son 740 páginas, ¿no? Pero que las personas que ya lo han leído... Es un buen manual, ¿verdad? Responde realmente al término manual. Un buen manual. Es muy acertado el principio. Muchas gracias, Neu. Sí. Bueno, pues realmente ahí lo que hacemos es poner blanco sobre negro los resultados de nuestras investigaciones. Entonces ahí incluso me consta que en algunas comunidades es el documento de referencia que se va a tener, por ejemplo, para dar cabida a la configuración de menús escolares. Porque, claro, no es lo mismo realizar un menú atendiendo a unos criterios de composición nutricional que a otros criterios de composición nutricional, ¿no? Y entonces, pues eso es importante a la hora de la elaboración de un menú. Entonces, ahí hay mucho dato, la verdad es que recoge pues casi todo el histórico de nuestro grupo de investigación. Mira, todo el histórico no, porque se han leído últimamente 2 tesis doctorales que, por ejemplo, no están recogidas los datos ahí, o sea que tenemos también datos más actualizados. Pero eso está ahí y que responde realmente a lo que nosotras hacemos en nuestras investigaciones, y por otro lado está donde un consumidor o yo que sé, un productor puede acudir a realizar un análisis de composición de lo que obtiene. En este caso, yo lo que siempre recomiendo es que nos vayamos a los circuitos más próximos y más seguros. Todas las comunidades autónomas cuentan con un laboratorio agrario, que esos laboratorios agrarios pues dan servicio a la población. Algunos tienen un determinado coste, pero
ellos son los encargados de realizar las analíticas que luego forman parte de todas las estadísticas que salen sobre composición de alimentos, etcétera, y por lo tanto también de seguridad alimentaria, y por lo tanto me parece que son los canales más próximos. Y en caso de que los laboratorios, por la densidad de trabajo que tengan, no puedan llevarlo a cabo, pues siempre hay laboratorios externos, privados, que pueden realizar ese trabajo y que lo suelen hacer bien también. Muy bien. Mira, una pregunta que está relacionada con la que te hice antes primero, que es, supongo que estás al día sobre todo lo que es, y de hecho lo has mencionado durante tu charla, que es sobre todo el tipo de, ya no es solo la carne ecológica, sino la carne de pasto, y con toda la mejora en cuanto a lo que normalmente encontrábamos en las verduras y en las hortalizas, en las frutas, que se están encontrando, ¿no? Hay estudios en el que se están viendo pues, que tienen pues, antioxidantes y polifenoles y todas estas sustancias interesantes, que llegan a través pues, de los productos de origen animal, desde los quesos a la carne, pero con esa condición de que devolvamos a los rumiantes al terreno de su alimentación, como es la hierba, y dejemos de dar tantos piensos a animales que en realidad su alimentación natural no es así. Mi pregunta va en si estáis valorando en empezar a diferenciar un poquito convencional, ecológico y lo que sería esta otra agricultura que digamos que está teniendo en cuenta estos pastos, pero también esa visión que está muy en boga de la agricultura regenerativa, que habla un poquito como lo que sería la agricultura de conservación ecológica, es decir, dejar de labrar el suelo o minimizar el impacto del labrado en el suelo, sobre todo por el efecto de destruir parte de la vida del suelo, y que en realidad en ecológico pues se ha utilizado pues poquito a cambio de los herbicidas, pues quizá una huella de carbono en cuanto a uso de maquinarias para deservar, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una panorámica para tener como quizá una tercera pata de observación en este tipo de sistemas como más lógicos, podríamos decir. Ya no solo eco, sino más lógicos, ¿no? Así es, Neus. La verdad es que, como os decía antes, nuestros estudios están basados en los trabajos de pares, ¿no? En lo que hacemos pues, con nuestras parcelas en ecológico, nuestras parcelas convencionales y lo que vamos haciendo. No hemos entrado en distinguir en los diferentes tipos de modelo, la permacultura, algo sí que hemos hecho con biodinámica sí que tenemos algún resultado hecho, pero no hemos llegado a incidir en el cómo del cómo, ¿no? Sino que nos hemos quedado simplemente sobre todo por lo difícil que es, ¿eh? Porque si ya nos es complicado pues encontrar, claro, imagínate, encontrar superficies que respondan a meter 20 variedades de tomate, que esas 20 variedades de tomate vayan en parcelas individuales con bloques al azar, con tantas repeticiones, que eso mismo lo llevemos a cabo en el convencional. Imagínate, y eso es un verano, o sea, que se nos complica mucho la vida cuando intentamos sacar resultados de esas características. Y hemos entrado donde hemos podido. Donde hemos podido sí que lo hemos hecho, y donde no, pues realmente son pues los puntos que se nos quedan pendientes. En el caso de la ganadería, los datos que sí tenemos, sobre todo los relacionados con el tema de la carne de ternera,
pues realmente era carne de pasto, porque, quiero decir, eran animales de pasto, porque eran modelos ganaderos donde las terneras hacen transhumancia desde la zona norte de Castellón hacia la zona baja de Aragón y luego vuelven, y realmente hay ahí un modelo de pasturaje. Algunas, y sobre todo si la dependencia del pasto era bajo, pues sí que recibían un soporte en forma de pienso, y claro, imaginaros también lo complicado que es el tener esos modelos ecológicos de ganadería, tenerlos convencionales, llevar al sacrificio los animales con la misma edad, con el mismo sistema, alcanzar los cortes de carne de la misma manera para que luego los podamos analizar en las mismas condiciones. Es que realmente es complejo para luego poder tener la fidelidad con la que nosotras aportamos los resultados de decir, pues esto es lo que ocurre. Se nos quedan muchas cosas pendientes, es verdad, se nos quedan muchas cosas pendientes. Mira, por ejemplo, en una de las últimas tesis doctorales que hemos desarrollado nos hemos centrado en la calidad del jamón. ¿Qué ocurre? Que nosotras hemos analizado desde que entran las patas del jamón hasta que salen. Y pues uno de los criterios que más nos han puesto en valor es que no conocemos el origen de esas patas de cerdo. Es verdad, solamente sabemos que vienen con el certificado de ecológico al secadero, pero porque queremos evaluar lo que ocurre con esa carne, cuánta agua suelta, cuántos ácidos grasos beneficiosos acaban al final. Yo qué sé, estamos evaluando eso, pues se nos critica, no, pero es que no conocéis realmente cuál es lo que ha hecho el ganadero. Es verdad, no lo conocemos, pero nuestro objetivo se ha centrado en esta parte. Es complicado, se nos quedan algunas patas pendientes, pero lo importante es ir poco a poco, ir aportando cada vez más información y que esa información sobre todo esté disponible para el consumidor. El que está claro es que este trabajo que hacéis tan enorme, no sé si hay muchas universidades o hay muchos centros de investigación que hagan vuestro trabajo. Quiero decir que igual harían falta muchas Lolas Raigones repartidas por muchos sitios para que realmente haya una mejor valoración a nivel de estudios y a nivel de investigación de los productos ecológicos versus convencionales, con todas las variables que le queramos poner. Yo mientras. Pero que realmente es un trabajo realmente descomunal y de mucho valor, porque creo que da argumentos a los que, como seguro tú ya sabes, pues siempre hay como un tipo de discurso que además es muy mediático y que intenta como rebajar las cualidades de lo ecológico, como que no son tan importantes las diferencias, ¿no? Y que lo importante es comer. Sí, más totalmente menos, ¿no? De acuerdo. Que es verdad también, lo importante es comer, pero bueno, ¿qué comer? pero cada vez más los responsables de salud están indicando que lo importante es ver qué comemos, pero también cuál es la calidad de lo que comemos. Si nuestras densidades nutricionales se alcanzan con 55 en lugar de 100, pues es que lo alcanzamos con mayor densidad nutritiva. Y bueno, yo muchas veces digo, jolín, seguramente nosotros estaremos haciendo el trabajo que debería estar realizando la administración, ¿no? Esto de poner blanco sobre negro con lo que pasa con la producción ecológica y con la producción convencional, pero a lo mejor no es trabajo de la administración y sí de algunos determinados grupos de investigación. Lo que sí es cierto es que aunque sea nuestra base, ¿no? nuestra identidad, el trabajar con la calidad de los alimentos ecológicos y convencionales, han empezado ya
diferentes grupos a trabajar en las mismas dinámicas. A lo mejor no como el fin único de evaluar la calidad, sino, pues mira, de la misma manera que realizan un sistema de riego y prueban el sistema de riego, pues como parámetro de la investigación también analizan la proteína y ven cómo en ecológico y convencional esa proteína varía. O sea que es verdad que el valor nutricional cada vez se toma como más a consideración en los resultados de investigación, pero faltan muchos datos y faltan poner pues mucha evidencia. Y sobre todo lo que falta también es que las evidencias existentes no nos las tiren por tierra, que lo que tenemos es lo que tenemos y esa es la verdad, y que la tengan en consideración. Claro. Está claro. Cuando tú has hablado de que, claro, cómo llegan nuestros tóxicos a nuestro cuerpo, ¿no? Cómo llega el pesticida a nuestro plato, a nuestra alimentación, está claro que aparte de lo que podamos respirar, los pesticidas nos llegan básicamente a través de lo que comemos. Pero seguramente hay algún tipo de alimentos que yo había oído, por ejemplo, o había leído que, por ejemplo, en los frutos secos, los alimentos que acumulan grasas serían uno de los alimentos donde seguramente se transporta más los pesticidas. ¿Esto es así o todos en general es igual, que sea una lechuga, que sea una avellana o que sea un bistec de Badella, van a ser todos iguales, de transportadores de pesticidas? Teniendo en cuenta que todos han recibido igual, ya sé que unos reciben más que otros. A ver, es verdad que estas sustancias fitosanitarias entran en nuestra alimentación, o entran en nuestro organismo a través de la alimentación, pero de eso ya es conocedora la Administración desde hace muchos años. El primer estudio que realizó la Unión Europea sobre el impacto en la salud de los alimentos ecológicos, pues ya se puso de manifiesto que la entrada que el ser humano tiene con esas sustancias químicas es a través de la alimentación, porque a lo mejor por el aire nos puede venir un 0,0 algo, pero por la alimentación nos llega el grueso. Y es verdad que estas moléculas tienen la capacidad de ser liposolubles, es decir, que se quedan disueltas en la capa, en el tejido adiposo nuestro, pero también de los alimentos, ¿no? Porque es donde las moléculas se encuentran cómodas, ¿no? Donde estas moléculas se encuentran cómodas, se diluyen bien y se quedan ahí estables. ¿Qué ocurre? Que la principal vía de interacción de los fitosanitarios con los alimentos son las aplicaciones que se realizan. Y estas aplicaciones son realmente por contacto. ¿Dónde se quedan esos contactos? En la superficie. Por eso las superficies de las frutas, de las manzanas, la pera, siempre nos dicen lavar muy bien. Lo mismo con las hortícolas, ¿no? Lavarla muy bien. En el caso de los frutos secos, la barrera son la cáscara. Y además en muchos casos la doble cáscara que presenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la nuez, en el caso de la almendra o de cualquiera, ¿no? La avellana también, ese doble sistema de protección que presenta. De tal manera que muchas de los residuos donde se van a quedar metidas es en la cáscara. De tal manera que el residuo fitosanitario que llega, va a llegar algo, pero realmente el más presente se ha quedado en la zona de aplicación, que es la cáscara. A ver, una de los ejemplos que yo quería poner, que además es muy ilustrativo con esto, es el tema del
los cereales integrales y de los cereales refinados. Muchas veces no, las recomendaciones de los grupos de salud nos están diciendo que hay que realizar el consumo de los cereales íntegro, es decir, un pan procedente de la semilla en su totalidad. Pero ¿qué ocurre? Que un trigo, cuando está en el campo, si recibe el impacto del fitosanitario, donde se queda la superficie es justo en el salvado, es la capa más externa, y ahí es donde más residuo se queda impregnado, de tal manera que se han encontrado mayores concentraciones de fitosanitarios en los cereales integrados que en los cereales refinados. Yo siempre digo, seamos consumidores de alimentos o de pan integral, de un cereal íntegro, lo que llamamos, ¿no?, de cereales enteros, pero de procedencia ecológica, porque el convencional nos puede traer esa carga. Y en el caso de los frutos secos, bueno, pues es verdad que la vía de entrada de esas moléculas es más estable en la grasa, pero la cáscara ejerce una barrera protectora muy, muy, muy importante. Bueno, protectora, que realmente se quedan retenidos en esa externalidad del fruto seco, ¿eh? No significa que el fitosanitario no se haya quedado, que se queda, sino que no es una parte que vaya para la alimentación. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que lo podemos ir dejando aquí, si us parece bien. Recordeu que rebreu un enllaç per fer l'enquesta d'avaluació de la jornada i que sempre és molt interessant, doncs, de poder tenir la vostra opinió, sempre per millorar i per tenir noves propostes, doncs, per seguir fent proposicions pel futur. No sé si vols afegir alguna cosa més, Roser. Res, Rica, moltes gràcies, Lola, per la classe que ens Gràcies a has donat, vosaltres. que ens has deixat molts deures per fer. Tenim moltes coses a fer com a consumidors i res, això, donar per tancada la jornada, que ens trobem en properes jornades. Muy bien. Gracias de verdad a vosotras, ha sido un placer. Gràcies, Lola. Vinga, moltes gràcies. Gràcies, Neus, també. Adéu, Roser, gràcies.